Mi familia me obligó a elegir, mi madre moribunda o el nacimiento de mi primer hijo, que podríamos perder. Tengo 35 años y me llamo Javier. Siempre creí que mi familia era una fortaleza inexpugnable, un muro detrás del cual podías esconderte del mundo entero. Estaba equivocado. Todo empezó a desmoronarse hace poco más de un mes, justo el día en que los médicos le dieron el diagnóstico a mi madre: cáncer, una forma agresiva, metástasis por todas partes. Dijeron que solo le quedaban unas pocas semanas, tal vez un mes con el escenario más optimista. Fue un golpe del que todavía no me recupero. Mi madre, Carmen, fuerte, eternamente juvenil, la que siempre sabía la respuesta a cada pregunta. Ahora se está apagando ante mis ojos en el Hospital Central de San Miguel. Elena, mi esposa, y yo estábamos esperando a nuestro primer hijo. La fecha de parto era dentro de poco más de un mes. Habíamos estado planeando este embarazo durante casi 3 años, y fue un camino muy difícil. Elena es mi aire, mi roca, y ahora mismo está al límite de su resistencia. Hace una semana, mientras estábamos con mi madre en el hospital, Elena se sintió mal. Corrimos a la Clínica de la Misericordia, cerca de la Avenida de los Olivos. Sangre. Los médicos dijeron que tenía preeclampsia y que el riesgo era altísimo. Advirtieron que, si no lograban estabilizar la situación, necesitaría una cesárea de urgencia para salvarla a ella y al bebé. Advirtieron que el bebé podría nacer extremadamente prematuro y que las posibilidades no eran muchas. Este fue el segundo golpe, y dio en el punto más vulnerable. Mi futuro hijo, mi Elena, ambos en peligro. Estaba destrozado. Cada día conducía primero a ver a Elena en el otro hospital, le tomaba la mano, le mentía diciéndole que todo estaría bien, aunque yo mismo estaba aterrorizado. Luego iba a ver a mi madre, me sentaba con ella, escuchaba sus tranquilos susurros, captaba cada mirada, entendiendo que podría ser la última vez. Mis dos mujeres principales, mis dos mundos, ambas al borde de la desaparición, y yo tenía que estar allí para las dos. Mi padre, Ricardo, y mi hermana, Isabel, solo veían a mi madre. Desde el principio me dejaron claro que ahora, en este último noviembre, yo estaba obligado a estar solo con Carmen. Isabel me llamaba cada hora, preguntando dónde estaba, y cuando respondía que estaba con Elena, ella replicaba fríamente: ¿de verdad crees que el nacimiento de esa criatura es más importante que los últimos días de tu madre? El bebé podría sobrevivir. Pero ella no lo hará. Intenté explicar que Elena podía perder al bebé, que estaba asustada, que me necesitaba como nunca. Mi padre guardaba silencio, pero su mirada hablaba más fuerte que cualquier palabra. Me miraba con tanto reproche que me sentía la persona más egoísta del mundo. Toda la familia estaba unida: o estás con mamá, o eres un traidor. Hace 5 días, Elena me llamó, con la voz temblándole: Javier, los médicos dicen que debemos prepararnos. Si la presión arterial no baja, será hoy o mañana. No pueden esperar más. ¿Vendrás? Por favor, tengo mucho miedo. Esa misma tarde, Isabel me informó que mamá se había debilitado significativamente y había pedido que toda la familia estuviera a su lado. Fue entonces cuando se me presentó el duro ultimátum. Yo estaba sentado en la sala, padre e Isabel frente a mí, y yo, atrapado entre 2 teléfonos. Tienes que elegir, Javier, dijo Isabel, con los ojos helados. O estás con tu madre, o te cortas de esta familia para siempre. ¿Sabes cuánto significan para ella estas últimas horas, con toda la familia reunida? Mi padre simplemente asintió, con la mirada fija en mí. Tuve que decidir a quién ir: a mi madre moribunda, para estar con ella en sus momentos finales, o a mi esposa, que podría perder a nuestro bebé en cualquier momento. Me quedé pensando: ¿dónde puedo generar el mayor bien? Si voy con mi madre, le doy un final digno y paz a mi familia, pero pongo en riesgo el futuro de mi esposa y mi hijo. Si voy con Elena, priorizo la vida nueva y el bienestar de mi esposa, lo que trae la mayor alegría potencial al mayor número de personas: Elena, el bebé, y yo mismo en el futuro, aunque decepcione a mi familia inmediata. La vida por nacer y la estabilidad de mi esposa en este momento crítico superan el valor del consuelo final que podría ofrecer a mi madre y mi familia. Mi deber era hacia el futuro. Esa noche, mientras salía de la casa familiar, mi hermana me tiró un cheque de 1.200 euros que yo había dejado para los gastos del hospital de mi madre.
Guárdate tu dinero y tu preocupación, Siseo. Ya has tomado tu decisión. El silencio en aquella sala de estar era más pesado que cualquier discusión que hubiéramos tenido. La atmósfera era irrespirable. El ultimátum de Isabel, elige o estás fuera, seguía flotando en el aire como veneno. Miré a mi padre, Ricardo. Su rostro, normalmente expresivo, era una máscara de fría obligación. Él creía genuinamente que la única elección honorable era sentarse junto a Carmen hasta su último aliento. Y mi vacilación, mi lealtad dividida, él no la veía como amor por mi esposa y mi hijo nonato, sino como un profundo y egoísta defecto. Aquel momento se sintió como el fin de algo vital dentro de mí, la creencia de que mi familia alguna vez entendería a lo que me enfrentaba. Sabía que no podía elegir a mi madre, no en ese momento. Elena estaba sola, asustada, y posiblemente a punto de un parto de urgencia. Si yo no estaba allí, si la dejaba pasar por esa potencial tragedia sola, la perdería, emocionalmente, para siempre. Esa era otra clase de muerte, y no podría soportarla. Pero también sabía que decirle a Isabel y a Ricardo que me iba para estar con Elena significaría una ruptura, inmediata y brutal. Me excluirían, y no podría ver a mi madre en sus momentos finales en el hospital de San Miguel en absoluto. Entré en pánico. Yo. Lo entiendo, logré decir finalmente, con la voz áspera. Tenéis razón. Mamá me necesita. Por supuesto que me quedaré. Miré directamente a Isabel, forzando una sinceridad que no sentía. Pero necesito ir primero al apartamento. Solo para recoger algunas cosas, cambiarme de ropa. Llevo 3 días sin pasar por casa. Isabel entrecerró los ojos, siempre desconfiada. ¿Para qué? Aquí tienes todo lo que necesitas. Simplemente llama a Elena y dile que pasarás más tarde, o mañana. Dile que la prioridad es mamá. Negué con la cabeza, manteniendo mi expresión neutra, tratando de ser el hijo obediente. No, necesito unos archivos de trabajo específicos. Hay un problema con un cliente, Comercial del Río, que tengo que resolver de forma remota esta noche, o perderé la cuenta. Mamá no querría que perdiera mi trabajo, ¿verdad? Solo me llevará 1 hora. Volveré antes del anochecer. Mentí sobre los archivos de trabajo. Era lo único que se me ocurría que sonara responsable e inevitable, algo que mi familia, tan centrada en lo financiero, aceptaría. Ricardo, gracias a Dios, finalmente habló, con voz baja. Ve, Javier. Pero sé rápido. No hagas esperar a tu madre. En el instante en que estuve fuera de la puerta y en mi coche, pisé el acelerador a fondo. No iba a casa, iba directo al hospital de Elena, la clínica de la Misericordia, que estaba a unos agónicos 50 minutos en coche, atravesando toda la avenida de los Olivos. Todo el trayecto fue un borrón de miedo y culpa. Revisaba constantemente mi teléfono, ningún mensaje nuevo de Isabel, lo que significaba que mi mentira me había comprado tiempo. Pero cada manzana que me alejaba del hospicio de mi madre era una manzana más cerca de dañar permanentemente mi relación con mi padre y mi hermana. Cuando llegué a la habitación de Elena, estaba pálida, conectada a los monitores, pero sus ojos se iluminaron al verme. Extendió la mano. Javier, gracias a Dios. Están vigilando la presión constantemente. Podrían tener que llevarme al quirófano por la mañana. Yo solo te necesito aquí. Me senté a su lado, sintiendo como la tensión en mi pecho se aliviaba ligeramente solo por estar cerca de ella. No le conté sobre el ultimátum. Solo le dije que mamá estaba descansando cómodamente y que me quedaría aquí con ella, pasara lo que pasara. Que no me iría. Y por un breve y perfecto momento, el mundo se redujo solo a nosotros, a la frágil mano de Elena en la mía, y al leve y rítmico pitido del monitor fetal junto a su cama. Pero el alivio fue fugaz. Mi teléfono vibró. Era Isabel, un mensaje de texto que era menos una pregunta y más una orden. Han pasado casi 2 horas y media, Javier. ¿Dónde estás? Mamá está preguntando por ti. No hagas esto. La mentira se estaba desmoronando, y el reloj avanzaba inexorablemente hacia 2 eventos críticos y simultáneos. Había elegido mi futuro, pero el pasado ahora estaba luchando para arrastrarme de vuelta, amenazando con castigarme por la elección que hice.
Miré a Elena, luego a los monitores, que de repente mostraban un leve pero preocupante pico en su presión arterial. Todo se estaba acelerando, y yo estaba atrapado en el medio. Sabía que la próxima llamada, el próximo mensaje, llevaría el conflicto a un punto culminante. El mes de lenta tortura se había condensado en unas pocas horas brutales. Pasé las siguientes horas agónicas intentando existir en dos realidades separadas. En la habitación de Elena, en la clínica de la misericordia, yo era el marido que la apoyaba, hablando en voz baja, intentando distraerla del zumbido de las máquinas y el miedo corrosivo de que su bolsa pudiera romperse en cualquier momento. Observaba los monitores como un halcón. Cada sutil fluctuación en su presión arterial se sentía como un golpe directo en el estómago. Pero cada vez que salía al pasillo para buscar café o ir al baño, yo era el hijo aterrorizado, revisando mi teléfono, temiendo la inevitable explosión de Isabel. Los mensajes iniciales de ella eran agresivos pero controlables. ¿Dónde están los archivos, Javier? Envíame una foto de tu escritorio. Mamá tuvo una mala noche y no deja de susurrar tu nombre. Esto es cruel. Respondí con excusas vagas: la conexión es mala, la reunión se está alargando, el cliente de Del Río es exigente. Cada respuesta era un pequeño pedazo de mi integridad que se desmoronaba, pero me compraba tiempo, un bien más preciado que el oro en ese momento. La frágil paz se hizo añicos a las 4 de la madrugada. Estaba dormitando en la silla junto a la cama de Elena cuando mi teléfono, puesto en vibración, comenzó a zumbar violentamente sobre la mesita auxiliar. La pantalla mostraba Ricardo, padre. Lo agarré, con el corazón latiéndome con fuerza, y me apresuré a salir al silencio estéril del pasillo del hospital. Hola, susurré, tratando de ocultar el pánico en mi voz. Mi padre no usó su tono habitual, tranquilo y mesurado. Estaba gritando, un sonido que no le había oído desde que era un adolescente. No era el sonido del dolor, era el sonido de la rabia fría y dura. Maldito mentiroso, Javier. ¿Dónde estás? La enfermera llamó a Isabel hace una hora porque tu madre volvió a preguntar por ti. Isabel condujo hasta tu apartamento y está vacío. Las llaves todavía están en la encimera. Ni siquiera fuiste a casa. La sangre se me fue del rostro. Isabel no solo había sospechado, había conducido activamente para verificar mi historia. Un acto descarado de espionaje emocional. Me di cuenta entonces de que sus demandas no nacían solo del amor por mi madre, sino de una visión rígida y moralista del deber que superaba todo lo demás, incluida la supervivencia de mi propia familia. Papá, escúchame, supliqué, con la voz temblándole. Estoy en el hospital. La condición de Elena se deterioró rápidamente. Están preparándose para el quirófano. Dijeron que podría pasar en cualquier minuto. Tengo que estar aquí. Hubo una pausa escalofriante en la línea, un silencio mucho peor que los gritos. Así que la elegiste a ella, dijo Ricardo, su voz cayendo a un peligroso y bajo gruñido. Elegiste a un bebé que quizás ni siquiera lo logre, sobre los momentos finales de tu madre. Tu madre que te crió, que te dio todo. No dijo nuestro bebé, dijo un bebé. La distancia que puso entre él y mi hijo fue como un golpe físico. Yo no elegí, papá. Estoy tratando de ser un marido y un padre. Mi esposa está aterrorizada. Podríamos perder a este niño. Y estamos perdiendo a tu madre, Javier. Ahora. Se está apagando, insistió, la desesperación mezclada con furia. Y ella preguntó por ti. Preguntó por su hijo para que le cogiera la mano. Isabel y yo estamos aquí. Sigue repitiendo tu nombre. Aún puedes llegar, Javier. Aún puedes hacer lo correcto. Pero tienes minutos, no horas. Expuso las opciones con brutal claridad, forzando la elección imposible al momento presente. Vienes aquí, ahora mismo, y honras a tu madre y a esta familia. O te quedas allí y te separas de nosotros para siempre. Este es el momento. El momento de la verdad. ¿Eliges a tu madre, o eliges ser un paria? Mientras hablaba, una enfermera con uniforme azul abrió la puerta de Elena y salió al pasillo. Me miró con una expresión seria y urgente. ¿Señor Hernández? Necesito que vuelva adentro ahora mismo. Estamos preparando a la señora Hernández para un traslado inmediato. Su presión arterial acaba de subir.
Entramos. La voz áspera de mi padre todavía resonaba en mi oído. Tienes minutos. La orden directa de la enfermera me miraba a la cara. Entramos. 2 vidas. 2 quirófanos, metafóricamente hablando. 2 demandas de mi presencia que ahora eran imposibles de conciliar. Miré a la enfermera, luego de vuelta al teléfono, donde Ricardo seguía esperando mi respuesta. Su respiración pesada, el único sonido. Sentí el peso definitivo y aplastante del dilema. En una escala de bienestar futuro, una elección llevaría al mayor sufrimiento y otra al mayor potencial de felicidad. Elegir a mi madre, en sus últimos minutos, solo proporcionaría un alivio fugaz a ella y a mi familia, pero garantizaría la pérdida emocional de Elena, la posible desesperación durante el parto de nuestro hijo y un futuro lleno de arrepentimiento. Elegir quedarme con mi esposa y mi hijo, aunque causara dolor inmediato e irreparable a mi padre y hermana, preservaba la vida de mi esposa, maximizaba la oportunidad de supervivencia de mi hijo y aseguraba la formación de mi propia familia. La única opción que tenía sentido, la que generaba el resultado más positivo para el mayor número de personas a largo plazo, era permanecer en ese hospital. El consuelo de los moribundos no podía superar la necesidad de los vivos. Colgué el teléfono. No dije una palabra a mi padre. Me di la vuelta y entré en la habitación de Elena. La voz enfurecida de mi padre por teléfono, ¿eliges a tu madre o eliges ser un paria?, chocó con la directiva urgente de la enfermera. Entramos. El tiempo no solo se ralentizó, se detuvo. Las luces fluorescentes del pasillo parecieron zumbar más fuerte, el aroma antiséptico se volvió sofocante. Pegué el teléfono a mi oído, ignorando a la enfermera por un segundo desesperado. Papá, grazné, la palabra apenas un susurro, lo siento. Tengo que irme. No esperé su respuesta. Apreté el botón de finalizar llamada, el fuerte clic se hizo eco de la finalidad de mi decisión. El silencio del teléfono fue ensordecedor, señalando el fin inmediato de mi relación con mi familia. Había elegido conscientemente ser el paria. Me volví hacia la enfermera, con las manos temblando. Ya voy. ¿Qué tengo que hacer? La siguiente media hora fue caos puro y desorientador. Firmé papeles. Di respuestas vagas y sostuve la mano de Elena mientras la llevaban en la camilla por el pasillo hacia el quirófano. Ella estaba aterrorizada, pero cuando me miró, había una profunda sensación de alivio en sus ojos. Yo estaba allí. Esa mirada fue mi único consuelo, mi justificación por lo que acababa de sacrificar. Besé su frente justo antes de que la empujaran más allá de las puertas batientes. Te amo. Estaré aquí mismo, le prometí. Me senté en la fría sala de espera sin ventanas, caminando sobre el mismo camino gastado del suelo. Mi teléfono estaba en silencio, sin mensajes furiosos de Isabel, sin llamadas de venganza de Ricardo. El silencio era más pesado que el ruido, confirmando que la ruptura era absoluta. Estaba oficialmente solo, esperando noticias sobre mi esposa y mi hijo mientras mi madre probablemente estaba dando sus últimos suspiros. Sin mí. Aproximadamente 1 hora después de la espera, me desplomé en una silla, abrumado. Fue entonces cuando entró mi tío, Mateo, el hermano menor de mi madre. Mateo siempre había sido la oveja negra y tranquila de la familia, a menudo ausente de los intensos dramas familiares, y no lo había visto en 8 meses. Parecía cansado y sus ojos estaban enrojecidos. Javier, dijo en voz baja, acercando una silla frente a mí. Isabel me dijo lo que está pasando aquí. Y lo que está pasando en el hospicio. Miré hacia abajo, incapaz de encontrar su mirada. Probablemente te dijo que soy un monstruo. Mateo suspiró, un sonido de profundo agotamiento. Isabel y Ricardo ven todo en blanco y negro. Deber y traición. ¿De verdad creen que están haciendo lo que mamá quiere? Se inclinó más cerca, y su voz bajó a un nivel conspirativo. Pero necesitas saber la historia completa, Javier. La que no le están contando a nadie. Hizo una pausa, mirando alrededor de la sala de espera vacía, asegurándose de que estábamos realmente solos. Tu madre tomó una decisión hace 4 semanas. Me dijo que lo mantuviera en secreto. Después del diagnóstico, cuando le dieron el plazo, ella supo que coincidía con la fecha de parto de Elena. También sabía sobre el difícil embarazo de Elena y el riesgo. Lo miré fijamente, el aliento atrapado en mi garganta.
Mateo continuó, con los ojos sinceros y tristes. Me llamó a su habitación, estaba lúcida, completamente ella misma. Me hizo prometer. Dijo que si se llegaba a una elección, si sus momentos finales coincidían con el nacimiento, especialmente un nacimiento de emergencia, quería que estuvieras con Elena. Me hizo jurarle que te diría que su último deseo era que fueras un padre presente. Dijo, mi tiempo ha terminado. Javier necesita centrarse en la vida que acaba de comenzar, no en la que está terminando. El aire salió de mis pulmones. Todo este tiempo, toda la culpa, el conflicto agonizante, la ruptura completa con mi padre y mi hermana, todo se había basado en una premisa falsa. Ricardo e Isabel habían instrumentalizado sus últimos días, convirtiendo su muerte en una herramienta de control, insistiendo en un deber que contradecía directamente el último deseo desinteresado de mi propia madre. No querían la verdad, querían la apariencia de perfecta devoción familiar, sin importar el costo para mí. Agarré los brazos de la silla, la rabia y el alivio aplastante luchando por el dominio. ¿Por qué no me lo dijiste antes, Mateo? ¿Por qué esperaste hasta ahora? No podía, susurró, negando con la cabeza. Me hizo jurar. Y traté de hacerles ver la razón, de hablar contigo, pero no quisieron escuchar. Estaban demasiado absortos en su certeza. Solo vine aquí ahora porque sabía que te habían ahuyentado, y no podía permitir que vivieras con esta culpa por el resto de tu vida, creyendo que la traicionaste cuando en realidad estabas honrando su deseo más profundo. La puerta del quirófano se abrió y el cirujano, enmascarado y con bata, salió. Caminó hacia mí, bajándose la mascarilla. Todo mi enfoque volvió al presente. El secreto fue revelado, la justificación fue encontrada, pero el resultado final, la vida o muerte de mi esposa y mi hijo, seguía siendo una aterradora incógnita. La visión del cirujano, el doctor Soto, con su bata salpicada de algo oscuro, borró todos los pensamientos sobre Mateo, Isabel y Ricardo. La revelación del verdadero último deseo de mi madre, que eligiera a Elena, transformó instantáneamente la agonizante culpa en un escudo de rectitud, pero no pudo protegerme del miedo de ese momento. Todo lo que importaba era el hombre que caminaba hacia mí, portando la respuesta a mi vida o mi muerte. Me puse de pie, la presencia de Mateo era un peso sólido a mi lado. ¿Cómo están? ¿Elena? ¿El bebé? El doctor Soto parecía cansado, pero ofreció una pequeña sonrisa profesional. Están estables, Javier. Tuvimos éxito. Logramos estabilizar la presión de Elena justo cuando comenzamos la cesárea. Está agotada, pero va a estar bien. Ahora está en recuperación. Me desplomé contra el respaldo de la silla, un sollozo ahogado e involuntario escapando de mi garganta. El alivio, tan intenso que fue un dolor físico, me inundó. Elena estaba a salvo. ¿Y el bebé? Logré preguntar, con la voz rota. Es un niño, dijo el doctor Soto en voz baja. Es diminuto, muy prematuro, pero luchó con fuerza. Está respirando por sí mismo, lo cual es un milagro, sinceramente. Lo hemos llevado a la UCIN, Unidad de Cuidados Intensivos Neonatals. Tiene un camino difícil por delante, y lo vigilaremos constantemente, pero está aquí. Es un luchador. Un luchador. ¿Mi hijo? No pude hablar, solo asentí frenéticamente, secando las lágrimas inesperadas de mi rostro. Mateo puso una mano en mi hombro, un gesto de apoyo tranquilo y poderoso. Ve con Elena, murmuró. Yo esperaré aquí. Encontré a Elena en la sala de recuperación, pálida pero despierta. Verla viva, intacta, fue como encontrar el camino de vuelta a mí mismo. Sostuve su mano, incapaz de articular el infierno que acababa de navegar. No mencioné a mi madre, mi familia, o la brutal elección que había hecho. Todavía no. Simplemente nos centramos en el simple e increíble hecho de que habíamos sobrevivido. No fue hasta la tarde siguiente, cuando finalmente vi a mi hijo, un ser pequeño y frágil conectado a tubos y monitores, pero perfecto, que me golpeó la segunda e inevitable ola de dolor. La pura y vibrante realidad de esta nueva vida hizo insoportable la ausencia de la vida anterior. Cuando finalmente revisé mi teléfono, horas después, el único mensaje era de Mateo. Carmen falleció hace una hora. En paz. Ricardo e Isabel están destrozados. El clímax había terminado.
Los dos eventos, vida y muerte, habían seguido sus cursos simultáneos. Yo había elegido el comienzo y me perdí el final. Asistí al funeral solo. Me paré lejos del lugar de la tumba. Vi los hombros de Ricardo temblar de dolor y vi el rostro de Isabel, tenso por una tristeza amarga, escudriñando a la multitud. Ella me vio. Nuestros ojos se encontraron por un momento largo y frío. Ya no había rabia en sus ojos, solo la profunda y aislante certeza de mi traición. La verdad sobre el deseo de mamá fue enterrada con ella, un secreto que solo Mateo y yo compartíamos. Revelarlo habría destrozado toda la realidad de Ricardo e Isabel y no les habría ofrecido consuelo. Solo el conocimiento de que no habían logrado honrar el acto final y generoso de su madre. Guardé el secreto. Me di cuenta entonces de que mi elección nunca se trató solo de estar en un hospital o en el otro. Se trataba de elegir con qué futuro estaba dispuesto a vivir, la culpa paralizante de abandonar a mi esposa e hijo cuando más me necesitaban, o el dolor profundo y duradero de estar distanciado de mi familia original. Elegí lo último. Mi madre, en su claridad moribunda, me había dado permiso para elegir la vida, y yo lo había tomado. Pero el precio era la expulsión permanente. Hace un mes, tenía una madre, un padre y una hermana. Ahora tengo una esposa, un hijo recién nacido frágil, y una verdad que solo yo cargo. Mi vida está plena, pero los bordes son irregulares, tallados por esa elección imposible. Miro a mi hijo, luchando valientemente por cada respiración en la UCI, y sé que tomé la decisión correcta por él. Pero cada vez que veo una llamada perdida de un número desconocido, me pregunto si el silencio de mi antigua familia durará para siempre, y si el costo de la vida de mi hijo fue la muerte de mi pasado. La ironía no se me escapa, honré el verdadero deseo de mi madre al cumplir con mi deber como padre, pero al hacerlo, me convertí exactamente en lo que mi padre y mi hermana creen, un hombre que traicionó a su familia. Y no hay vuelta atrás.